¿Alguna vez ha visto una de estas esferas volando en el cielo de nuestro planeta? Pues esta familia no solo vio una, sino que la capturó y la mantuvo en su casa. En todo el mundo se han reportado avistamientos de estas cosas, desde las épocas remotas hasta en la actualidad. Incluso ejércitos como el norteamericano han reportado la aparición de misteriosas esferas en sus radares que no tienen un aparente sistema de propulsión y que maniobran en el aire de manera casi imposible. Pero, ¿qué son? ¿Y por qué esta familia tenía una de estas cosas en su casa? ¿Cómo reaccionó el gobierno ante eso? Se han dicho muchas cosas. Nosotros en este canal incluso ya habíamos hecho un reportaje al respecto. Pero, ¿de verdad se resolvió el caso? ¿Qué nuevos datos salieron a la luz? Quédese con nosotros y le contaremos. Esto es Alien Truth. El 27 de marzo de 1974, la familia Betts investigó un pequeño incendio que ocurría en unos arbustos cercanos a su propia casa en Fort George Island, en el sudoriental estado estadounidense de Florida. Los Betts vivían en una mansión en el punto más alto de la isla, en un castillo de la década de 1920 del estilo Tudor. Estaban integrados por 3 personas en particular: Antoine, Jerry y su hijo Terry, quien encontró una esfera de metal del tamaño de una bola de boliche justo en el área donde ocurría el incendio. Una de las primeras ideas que tuvieron al respecto del hallazgo fue que esa era una bala de cañón que habría sido dejada por parte de algunos conquistadores españoles del Nuevo Mundo. Una reliquia que el incendio había revelado por accidente. Aunque también pensaron que podía tratarse de la sección principal del satélite artificial soviético Sputnik 1, el cual había sido lanzado al espacio exterior el 4 de octubre de 1957. Ante la confusión, los Betts decidieron llevarse el orbe a casa y contactar a la Armada de los Estados Unidos para intentar obtener respuestas al respecto. Pero los oficiales de la US Navy no se interesaron en lo absoluto y alegaron que aquella cosa simplemente no pertenecía al gobierno de los Estados Unidos. Pero el misterio apenas estaba comenzando. Esta esfera, cuya foto original tenemos en pantalla, era un poco más pequeña que una bola de boliche con un diámetro de 20 centímetros y un peso sólido de 9 kilos. A pesar de haber sido encontrada en un incendio, esta cosa estaba extrañamente limpia, con un brillo pulcro, libre de toda corrosión. A los pocos días de llevarla a casa, la familia se dio cuenta de que ésta se comportaba de manera peculiar, moviéndose por sí sola, haciendo ruidos y vibrando. Se dieron cuenta que la esfera reaccionaba de manera muy curiosa en presencia de música, ya que cuando los niños tocaban su guitarra, esta emitía un sonido palpitante y comenzaba a rodar por el suelo mientras cambiaba de dirección. Un diario local, cuyo reportaje estamos viendo ahora, hizo una pequeña investigación al respecto y recogió los testimonios de la familia, los cuales citamos a continuación. Terry, el hijo de Antoine y Jerry Betts, un día estaba tocando la guitarra y descubrió que la esfera reaccionaba al sonido de ella y emitía un sonido palpitante que asustó al perro de la familia. Las cosas tomaron un giro aún más extraño cuando en otra ocasión todos estaban sentados en el suelo y la esfera rodaba de uno hacia el otro por sí misma. Incluso cuando uno de los niños envía la bola en una dirección, esta cambia de rumbo a la mitad y regresa a la persona que lo hizo rodar. El perro de la familia siempre gimotea y reacciona con miedo al objeto. Cuando esta historia llegó a los periódicos, entonces el gobierno norteamericano sí que decidió intervenir. Para ser más precisos, los militares son los que tomaron cartas en el asunto. La esfera terminó siendo llevada a la Estación Aérea Naval de la nororiental ciudad de Jacksonville para realizar distintas pruebas. Los rayos X, principalmente, no conseguían penetrarla completamente,
pero se descubrió que la bola en cuestión podría soportar 120.000 libras, unos aproximados 54.431 kilogramos de presión. Asimismo, encontraron una marca triangular en la parte superior de la misma. Por su lado, Chris Berninger, quien era portavoz de la propia Armada en particular en aquellos años, llegó a decir al respecto que la esfera no era un explosivo y que tenía un origen terrestre, mientras que el metalúrgico Fred Thomas, uno de los expertos que analizó el objeto, le dijo al periódico Palm Beach Post que tenía un alto grado de espesor, pues el acero inoxidable era de media pulgada de grosor. También se dio cuenta que la bola probablemente era hueca. Entonces, al utilizarse rayos X de una potencia de 300 kilovatios, sí que fueron notados dos objetos internos que estaban rodeados por una aureola con 4 polos magnéticos, un par positivo y el otro par negativo. Por otro lado, el Dr. Carl Wilson, del denominado Omega-1 Institute de la sureña ciudad estadounidense de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, fue el único civil científico comisionado para examinar el artefacto por cerca de 6 horas. Es decir, fue la única persona no militar en investigar este misterio científicamente. Y sus hallazgos fueron intrigantes, ya que descubrió un campo magnético a su alrededor que generaba nada menos que ondas de radio, como si esto estuviera en permanente comunicación con algo más. Para ese investigador en particular, además había elementos radioactivos dentro del orbe que parecían desafiar las leyes de la física convencional. Posteriormente, la esfera fue llevada a un evento ufológico organizado por la revista Enquirer en la ciudad de Nueva Orleans. En el mismo, estaba presente nadie menos que el Dr. Allen Hynek, entonces profesor de astronomía de la Universidad del Noroeste y uno de los más famosos ufólogos a nivel mundial. Él mismo observó físicamente la esfera, sin embargo no se impresionó mucho al respecto. De hecho, Hynek concordó con la explicación de la Marina de los Estados Unidos de que esto era algo elaborado en la Tierra. Pero el Dr. James Albert Harder, el cual era un profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de California en Berkeley, alegó que Hynek no podría tener certeza de que era un artefacto humano sin realizar test o pruebas adicionales. Así que sus conclusiones realmente sabían a nada. Albert revisó los informes militares e hizo énfasis en el hallazgo de 2 pequeñas esferas internas que podían estar compuestas de uranio-238, lo cual convertía esto en algo sumamente peligroso, ya que si se intentase abrir por la fuerza, causaría una gran explosión. Los expertos militares recogieron nuevamente el objeto y, al menos en sus conclusiones públicas que le dieron a la prensa, declararon que lo más probable es que el objeto fuera hecho por el hombre, aunque no dijeron por quién ni por qué. Solo se limitaron a decir que fue hecho por humanos, sin pruebas ni explicaciones, y así cerraron el caso. Pero confiscaron el objeto. Nunca volvieron a hablar de él y, por supuesto, negaron su devolución a la familia Betts. El pretexto fue decir que era demasiado peligrosa. Pero ¿quién la hizo? ¿Qué ejército o gobierno hace bolas de este tipo con 2 esferas de uranio en su interior? Sus declaraciones acerca de que esta cosa estaba hecha por manufactura humana pareció más un intento de ocasionar que la población perdiera el interés en el objeto, que ya se había convertido en una noticia nacional de costa a costa. En la actualidad se desconoce la ubicación del artefacto, así como el paradero de los Betts, de quienes nunca más se volvió a saber. ¿Acaso el gobierno les hizo algo? ¿La esfera era o es algo más importante de lo que nos dijeron? Esas preguntas, hasta la fecha, siguen sin respuesta. Para Alien Truth, Edward Betancourt.